Lo siguiente. Una vez que se pasa la fecha, ya se quedará bloqueado y ya no se podrá hacer nada. No, evidentemente. exactamente, Que si no sí. es un lío. Claro, claro, exacto. Y es para marcar también, para que marquéis vosotros un poco vuestro ritmo y el nuestro, ¿vale? Claro. Otra cosa es que, mira, Javier, es que resulta que el niño se me ha puesto malo y es que yo lo tengo hecho, pero no me da tiempo de entregar. No pasa nada, entrégamelo por el correo, aunque sea el 15 o el 16. Claro, en circunstancias extremas y eso, o ha pasado lo que sea, lógicamente sí. Pero hay que ajustarse siempre a la fecha, ¿vale? Bueno, vamos a ver una cosita dentro del apartado de lengua, del tema 1, que es lo que pone ahí las sílabas, reglas de acentuación y tal, ¿vale? No es una cosa difícil, o bueno, a ver, que los profesores siempre nos ponen, no, esto no es difícil, y luego dices tú, jope, sí, claro, tú que te lo sabes muy bien, ¿no? El alumno dice, te lo sabes muy bien, pero no. No, es decir, que vais a ver que lo que es la explicación y tal tiene su sentido, y sobre todo es muy práctico lo que vamos a ver, ¿no? Y es muy importante de cara a la ortografía y evitar falta ortográfica. Bueno, entramos en la sección, como estáis viendo, vamos al final del todo y busco dentro del apartado que dice teoría, de archivos de teoría, el que dice las sílabas y reglas generales de acentuación. Venga, pulso ahí. Bueno, cuando hablamos de sílabas, a lo mejor no, iniciar la recuperación, no, a ver, venga, sí, da igual, no importa. Quiere decir, cuando hablamos de sílabas, ¿qué ha pasado? No se ha descargado. Disculpa, a veces que es lo que digo, que es mucho tal, pero a veces aquí está. Cuando hablamos de sílabas, estamos hablando de sonidos, ¿vale? De la parte oral, fonológica, fonética, como quiera llamarse, de la lengua, ¿vale? La sílaba es cada uno de los sonidos o de grupos de sonidos que componen una palabra. Dejamos a un lado las letras. ¿Cómo se escribe? Sino cómo se pronuncia, cómo se lee, ¿no? Patata. Eso son sílabas, sonidos. Botella, ¿vale? Entonces, todas las palabras se componen de estos grupos de sonidos, de estos golpes de voz. Y yo diría que casi que de forma natural, uno es capaz de identificar cuántas sílabas tiene una palabra. Si yo te digo patata, pues no dice patata, tres. Tres grupos de voz, o sea, tres grupos, tres sonidos, digamos, tres golpes de voz. Cada una de esas unidades, hay pues unidades fonológicas, pero bueno, cada uno de esos golpes de voz que componen el sonido de una palabra son las sílabas, ¿vale? Todas las palabras tienen sílabas. Si es una sola, si es una sola sílaba, pues, o sea, si es un solo golpe de voz, pues una sola sílaba. Si son dos o más, las que sean. Según el número de sílabas que tenga una palabra, reciben un nombre. Pero bueno, esto es más un poco por curiosidad. Pues monosílabas, una, bisílabas, dos, trisílabas, tres, tetrasílabas, cuatro, y a partir de ahí, polisílabas, que tienen muchas. ¿Vale? Todas las palabras siempre tienen, así tengo una, como 5 sílabas, lo que llamamos la sílaba tónica. Salud. ¿Qué es la sílaba tónica? Aquella que suena más, el golpe que es más fuerte. Hombre, si la palabra es pan, pues pan es una sílaba, y la sílaba tónica, la sílaba fuerte es pan. No, ahí no, pan y la mató, ¿no? Bueno, en cambio, si tenemos, por ejemplo, patata, hay una que suena más. Patata. Ese ta que queda en medio, ese grupo fonológico, es la sílaba tónica. Una Todas las palabras. pregunta. Sí. ¿Esto qué es que una sílaba puede estar formada por una vocal y una vocal y consonante? Es Efectivamente. significa que una sílaba formada por vocales o consonantes. Las sílabas, insisto, las sílabas son sonidos, pero eso se representa por escrito. Y hay veces que las sílabas son solo vocales. Por ejemplo, amor, la primera A es solo una vocal. En cambio, la segunda, mor, es una combinación de vocal y consonante. Es decir, todas las sílabas, a la hora de escribirla, a la hora de representarla gráficamente, o bien son solo vocales o es vocal en combinación con una o más consonantes. Lo que no puede ser nunca en castellano, una sílaba se represente solamente con consonantes. Eso no existe. Vale. ¿Vale? Que otro idioma sí, ¿no? Bueno, yo no conozco, Sí, pero sí.
No sé, el polaco porque está en contacto con algunos alumnos polacos y demás, y ahí tiene que existir porque es que algunos apellidos son imposibles, es decir, para si no se sabe polaco y tal, imposible de pronunciar, ¿no? En castellano, las sílabas, como digo, entonces se representan gráficamente con una vocal o con una vocal en combinación con una o más consonantes, normalmente dos consonantes. Entonces efectivamente, tendríamos ahí dos vocales. ¿Vale? Sí, sí, pero quiere decir que son o vocales en combinación con consonante. Quiero un poco la pregunta. ¿Vale? Si una palabra tiene dos o más sílabas y una es la sílaba tónica, ¿qué pasa con la que no es tónica o con las que no son tónicas? Que no tienen esa fuerza. Es lo que se llaman sílabas átonas. Que no quiere decir que no suenen, pero que suenan menos. ¿Vale? Todos son sílabas, como dices, Es igual que último año, ¿no? ¿Es igual que? Último año. Sí, 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 lo mismo, Una exactamente. A. Esto es un principio que se mantiene, sí, sí, es lo mismo, exactamente. Esta parte será incluso como repaso, en cierta forma. Vale. Todas las sílabas son siempre indivisibles, ¿vale? Y un poco por el detalle que se menciona. Por lo tanto, palabras de dos o más sílabas se podrán dividir o podrá identificarse la tónica y la sílaba tónica, la sílaba átona. Bueno, esto realmente, a efectos prácticos para nosotros, ¿en qué se traduce? En esto que estoy mostrando ahora de las reglas de acentuación, ¿vale? Las palabras se pueden clasificar según dónde se sitúe la sílaba tónica. Esta clasificación que estáis viendo de aguda, llana, esdrújula y sobreesdrújula responde a en qué lugar de la palabra se sitúa la sílaba tónica. Y según cada una de las categorías, según una serie de condicionantes ortográficos, esas palabras llevarán tilde o no. Porque lo que nosotros llamamos el acento, eso de que los primeros que lo decimos sobre los propios profesores, se te ha olvidado poner el acento, en realidad no es acento, es una tilde. Todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen la representación gráfica de ese acento que es la tilde. ¿Vale? Entonces, habrá unas categorías de palabras dependiendo de dónde va la sílaba tónica, y ahora dentro de cada categoría, según unas reglas, pondremos o no la tilde. Cuando la sílaba tónica se encuentra al final de la palabra, hablaríamos entonces de las palabras agudas. Cuando esa última sílaba es la tónica, la del acento, entonces la palabra es aguda. Y ahora, ¿cuándo le pongo yo tilde a esas palabras agudas? Como dice ahí, cuando terminen en una N, en una S o en una vocal. Y ahora añado yo, la gran mayoría de palabras agudas en castellano van a ser así y por lo tanto la gran mayoría de palabras agudas van a llevar tilde gráfica. No todas, pero la gran mayoría. Camión, vivís, acabó. Amor, por ejemplo, pues no, porque no cumple la regla, pero es aguda. ¿Vale? Así que cuidado. NS vocal. Cuando la sílaba tónica se sitúa en la penúltima, entonces esa es la palabra, se llama llana. Cuando pongo yo tilde gráfica en las palabras llanas. Cuando acaban en una consonante que no sea ni N ni S. Y ahora digo yo, la gran mayoría de palabras llanas en español no van a llevar tilde gráfica. Muy pocas van a terminar en una consonante que no sea ni N ni S. La gran mayoría no llevarán tilde. Claro, aquí se han escogido los ejemplos que se llevan, ¿no? Pues, por ejemplo, cáncer o inútil o lápiz. Pero lo más común en castellano es que las palabras llanas sean como genes o como vampiro. Y sigo yo añadiendo más cosas. La gran mayoría de palabras en castellano son o agudas o llanas. Es decir, que lo que hay que estar bien atento para intentar evitar el mayor número de faltas posibles con lo de las tildes es con las agudas y con las llanas. ¿Vale? Las esdrújulas, que ya es difícil hasta un poco en el nombre tal. Bueno, estas son mucho menos comunes. Cuando es en la antepenúltima sílaba. Y lo bueno que tienen es que siempre se llevan tilde. Murciélago, electrónica, hipopótamo. Estos son fácilmente reconocibles y con las esdrújulas como que salta la alarma y dices tú, hay que ponerlo. Y ya la sorbesdrújula, no sé si alguna vez incluso nos encontraremos con alguna. Aquella en la que la sílaba tónica es la que está antes de la antepenúltima sílaba. E igualmente también se pone siempre la tilde gráfica. Léetelo, guárdaselo.
Cómetelo. ¿Vale? Entonces, para ser prácticos, en el caso de que detectéis que tenéis pues tal, que os cuesta lo de la tilde, seguro que será con las agudas y con las llanas. ¿Cómo podemos practicar esto? Porque, a ver, que a nadie se le escapa que algo de esto habrá en el examen. O sea, que no estoy, está diciendo una pregunta. Hombre, en el texto que escribáis habrá que tener en cuenta esto y seguro que habrá algún ejercicio, por muy corto que sea, sobre esto de la acentuación. Eso es seguro. Entonces, ¿cómo podéis practicar esto? Bueno, aquí tenéis ejercicios dentro, digamos, del apartado de lengua del tema 1, tenéis ejercicios de acentuación y ahí tenéis ejercicios, ¿vale? Pero si salimos de aquí y, si me deja salir, y volvemos al índice del aula virtual, al principio de todo, a lo de los botones, y me fijo o entro en el botón que dice redacción de textos, en el enlace que tenéis aquí, que dice ejercicio de ortografía, aquí también tenéis ejercicios para practicar la acentuación. Concretamente está aquí, palabras con acento. ¿Vale? Entonces, yo recomiendo, en la medida de lo posible y de lo que veáis cada uno cómo manejáis con las tildes, que practicarlo. Porque el 90% de las faltas de ortografía que cometen los estudiantes cuando hacen el examen o cuando escribís un texto es por las tildes. ¿Vale? Así que cuidado con eso. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, paramos aquí la grabación.